Amén, amén. Oramos a Dios para que Dios hable a nuestra vida en esta tarde. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Tú eres muy bueno. Habla, Señor, que tu siervo oye. Háblanos, Señor, a nuestra vida y que podamos salir de este lugar bendecidos, edificados, fortalecidos en ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén, 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 amén. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Bueno, estamos en esta serie que la hemos llamado Creo, y hemos estado viendo cosas muy importantes y bien necesarias para nuestra vida espiritual, que nos han ayudado para nuestro crecimiento espiritual. Y hemos estado viendo que si nosotros creemos lo que creemos, no es que nosotros creamos algo fantasioso, no creemos algo que no, un cuento de hadas o un cuento de fantasía. No, hemos estado viendo que lo que creemos es una verdad, es una realidad. Y hasta aquí hemos estado viendo que hemos aprendido esto, que tu experiencia define lo que crees, y lo que crees define quién eres, y quién eres define lo que haces. Así que depende de tu creencia, depende de lo que tú crees, y es lo que tú eres y es lo que te hace, ¿sí? También vimos cómo Dios participó activamente en la inspiración de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y hemos visto cómo este libro, cómo este grupo de libros que están allí en ese libro llamado Biblia, hemos visto cómo el Espíritu Santo inspiró a esos hombres y cómo la Biblia ha sido demostrado, se ha demostrado por sí sola que es la palabra de Dios, que es real, que tiene el poder para darnos una respuesta y un mensaje certero para ese tiempo, para esta vida y para la que viene. También vimos la semana pasada, contestamos la pregunta: ¿por qué una cruz? ¿Por qué una cruz? Y vimos la importancia y la necesidad, la razón por la cual Dios se hizo hombre para morir como nosotros, por nosotros, como nosotros, y es para producir una nueva humanidad hecho a la imagen de Jesucristo. Entonces Jesús, al morir en la cruz, nos perdona, nos redime, nos reconcilia con Dios, y ahora Él empieza a trabajar con nosotros en nosotros para hacer un nuevo ser, una nueva humanidad hecho a la imagen de Cristo. Y hoy vamos a ver por qué creemos en la resurrección de Cristo. Porque si bien es cierto, la semana pasada vimos que Jesús murió en la cruz y murió por nosotros, pero vimos que Jesús no se quedó allí en esa tumba. Vimos que Jesús resucitó y nos quedamos ahí. Y hoy vamos a continuar con esto, viendo la resurrección de Cristo. Así que vamos a ver unas líneas bien importantes que están en la primera carta que Pablo escribe. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al verso 3. Déjenme les recuerdo, esto lo recalco mucho, y esto es bien importante de recalcarlo, lo que es la posición de Pablo. Siempre digo esto porque es muy importante y tiene mucho significado, mucha importancia para la vida cristiana. Mira, Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de cristianos. Él no creía en Jesús, él no creía en Cristo, él era enemigo de Cristo, era enemigo de la iglesia cristiana, y él perseguía a la iglesia. Él era un religioso que él creía, él creía que su religión era la única, la verdadera, y que no había nada más. Y ponte en su lugar. Hasta eso,
si le podemos ponernos del lado de Pablo, piénsalo bien. Pablo de que su país estuviera esclavizado, más bien en ese momento estaba siendo esclavizado por culpa de la idolatría. Gracias a que su pueblo, su nación, había adorado a ídolos como Baal y otros ídolos, gracias a eso su país había perdido su independencia, un poco su identidad, su libertad para adorar. Y entonces los religiosos estaban muy enojados y Pablo estaba muy enojado, muy celoso. Y entonces cuando ve que un grupo que enseña algo diferente a él se levanta, él se siente como amenazado por eso, y entonces empieza a atacar a Cristo, a la iglesia de Cristo, y empieza a atacarlos, empieza a perseguirlos, empieza a torturarlos. Pero de pronto en ese caminar vemos que él tuvo un encuentro con Cristo. Es decir, piénsalo bien, o sea, él era un archienemigo que estaba en contra de todo lo de Cristo. Y de pronto él dice tener una experiencia con Cristo, y de ser el enemigo más grande que tenía la iglesia cristiana, ahora se vuelve el defensor más grande. Eso es para pensarlo. Y entonces Pablo escribe estas líneas. Mira lo que escribe Pablo. Pablo escribe: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús ha resucitado. Y la buena noticia que yo les prediqué en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. La buena noticia de que Jesús estuvo muerto y resucitó. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Así que Pablo está diciendo: hey, lo que yo les enseñé, lo que yo les prediqué, lo que yo les estuve enseñando es una verdad y es una buena noticia, que tenemos la salvación a través de Jesucristo. Jesús murió por nuestros pecados, nos reconcilió con Dios, pero resucitó y hoy está con nosotros. Y dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Así que Pablo está hablando de esto. Pablo nos está escribiendo que la resurrección es una realidad. Ahora, yo quiero por favor que pienses un momento esto. Esto es bien importante y desde aquí ya empieza la esencia del mensaje, y esto es bien importante. Piénsalo bien. Piensa en esto, porque fíjate que quien está, para empezar, no era posible de que los seguidores de Jesús se inventaran algo así. Porque, por ejemplo, tenemos aquí, para empezar, tenemos a Pablo que está escribiendo esto. ¿Y cómo va a ser posible que alguien que era el archienemigo de Cristo, alguien que estaba en contra y que había incluso matado y torturado a muchas personas, ahora lo está defendiendo y está predicando la resurrección de Jesús? Vemos, por ejemplo, Pablo nos va a empezar a hablar de Pedro. Vemos a un Pedro, y si tú lees la Biblia, te recomiendo que leas la Biblia, te recomiendo que leas los evangelios. Y si tú ves a Pedro era un hombre que había negado al Señor Jesús. Lo abandonó en su momento más crítico, cuando lo estaban juzgando. La gente lo reconoce y Pedro lo niega y lo niega, hasta dice groserías y sale corriendo negando que conoce a Jesús. Y va Pedro y se esconde en una cueva, abandonando al Señor. Ahora, vemos también, por ejemplo, a los apóstoles. Los 12 apóstoles que eran seguidores del Señor, todo el mundo los conocía. Y cuando llegaron los soldados a apresar al Señor,
cuando vieron los 12 apóstoles, todos los soldados y todo eso, salen corriendo, van y dejan al Señor abandonado, lo dejan ahí solo, se dispersan, se esconden y dejan al Señor solo, con tal de no ser apresados y con tal de no ser torturados. Incluso tenemos a muchos de los discípulos, que están ahí, que eran seguidores de Jesús, como María, como Lázaro, como Marta y otros tantos, que atemorizados van y se esconden porque ellos sabían bien que si Roma sabía que un líder de ellos, un líder de una multitud, ya había pasado con otros revolucionarios, que cuando el líder era apresado, los soldados romanos iban contra los seguidores y los torturaban, los encerraban en la cárcel o los mataban. Entonces todos los discípulos están escondidos por temor a que fueran por ellos y los agarraran y los llevaran presos y les hicieran daño. Oiga, ¿y qué decimos de la familia del Señor? Sus hermanos no creían en el Señor. Los hermanos incluso habían ido y habían dicho: "Oye, como que está loco", y lo querían sacar de su casa, de la casa donde Jesús estaba predicando. Lo querían sacar y el Señor sigue predicando. Entonces la familia del Señor no cree tampoco. Entonces la familia del Señor está preocupada en ese momento porque saben que algo fuerte viene y están preocupadas por la mamá del Señor, por María. Entonces, mire la escena de lo que está pasando en este momento de la cruz. Así que en este acto, que es un hecho histórico de la resurrección de Jesús, no era tan fácil, hermano. No era tan fácil como correr rumores y decir: "Híjole, pues el Señor había dicho esto, pues hay que decir que para seguir con nuestra religión hay que decir lo que el Señor dijo, que resucitó". No era tan fácil, ya que en primer lugar el pueblo judío era prisionero. O sea, no tenía libertad, no tenía libre expresión. Lo que tú y yo conocemos como una libre expresión, no lo tenían, una libre expresión. Ellos eran prisioneros, estaban siendo gobernados por un imperio cruel, despiadado, fuerte, por un imperio poderoso llamado Roma. Que lo que ellos hacían con los que se rebelaban contra ellos, o los que enseñaban algo en contra de ellos, lo que hacían ellos era que los castigaban, los torturaban y les hacían daño y los encerraban hasta, si es posible, hasta matarlo, con tal de que no se rebelaran contra Roma. Así que piensa bien esto. Así que Pedro, por ejemplo, Pedro, que era de los mayores y que era una persona muy cercana a Jesús, como era de los mayores y era del grupo cercano a Jesús, era considerado uno de los líderes. Incluso Pedro le mochó la oreja a alguien, a una de la guardia le mochó la oreja a alguien. Y entonces Pedro va y se esconde en una cueva, y ahí está encerrado Pedro, atemorizado porque sabe que si lo descubren a él también lo pueden crucificar juntamente con el Señor. Por ejemplo, tenemos a los 12 apóstoles. Ponte en el lugar de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles eran bien conocidos, que andaban siempre con el Señor. Incluso se les miraba que ellos estaban bautizando más discípulos que Juan. El Señor Jesús no bautizaba, sino que los 12 estaban bautizando. Incluso vieron a los 12 sanar enfermos. Y la gente venía y le traían los enfermos a los apóstoles, y los apóstoles oraban por ellos y eran sanos. Incluso los apóstoles en una ocasión llegaron con Jesús y le dijeron: "Señor, ¿vieras lo que está pasando? Enfermos son sanados, endemoniados son liberados". Y el Señor les dice: "Sí, así es, yo miré a Satanás descender, caer del cielo, porque yo sé que a mi poder está en ustedes". Así que eran los apóstoles bien conocidos, que eran seguidores del Señor y que estaban con el Señor. Y ahora ven, se está escuchando que el Señor resucitó.
Ahora se está corriendo el rumor de que ya no está el cuerpo del Señor. Piénsalo bien. O sea, ponte en el lugar de las personas que eran seguidores del Señor, de las mujeres, de los niños que eran seguidores del Señor. O sea, ¿cómo podían inventar algo así de que Jesús había resucitado cuando ellos lo que menos querían era salir a la luz, salir de sus casas? Estaban encerrados, quizá metidos debajo de la cama, quizás encerrados en el ropero, quizá no sé, pero estaban atemorizados porque ellos sabían que en cualquier momento podía llegar el ejército romano con sus espadas, con su ejército, y entrar a las casas y sacar a esa gente y llevarlos presos y castigarlos por haberse rebelado contra el imperio romano. Oiga, tenemos a la mamá de Jesús, la mamá del Señor, que está devastada, está llorando, está triste porque le acaban de matar a su hijo, le acaban de matar a su primogénito, a su primer hijo, lo acaban de asesinar y cruelmente, y ella lo vio morir, lo vio suspirar, lo escuchó hablar, y hoy está su madre allí llorando tristemente porque su hijo fue muerto tristemente. Y sus hermanos, ¿qué están haciendo sus hermanos? Sus hermanos la están consolando y le están diciendo: mamá, aquí estamos nosotros, mamá, no te vamos a dejar sola, mamá, aquí estamos contigo. Los hijos están consolando a su madre. Y si eso fuera poco, tenemos a un Saulo, a un religioso que se ha empeñado en destruir a esta religión, y que se levanta y que incluso va y pide autorización de las cartas, autorización de los líderes para ir contra esa iglesia y perseguirlos, torturarlos. Y dice la Biblia que incluso los sacaba de las casas, jalados de las greñas, arrastrados, y los apedreaban por ser seguidores de Cristo y predicar de una resurrección. Entonces, piensa en todo esto, pensar que un grupo de personas en esas condiciones en las que están pasando se levanten, se pongan de pie y digan: hey, pensar en que esas personas hayan escondido el cuerpo del Señor, se hayan atrevido a ir a la tumba de noche, se hayan querido evadir la guardia y sacar de la tumba el cuerpo, esconderlo y decir que resucitó. Oiga, yo no sé usted, pero yo no lo creo nada probable. Nada probable. No creo que eso haya podido suceder. Si lo que estaba alrededor de ese ambiente era gente temerosa, era gente común, era gente que no tenía poder, que no tenía dinero, no tenía armas, era gente desvalida, era gente que incluso muchos de ellos eran enfermos, era gente que no tenía, si acaso vivía al día, era gente que quería libertad y tenían su esperanza en Jesús. Pero al ver su esperanza crucificada y muerta y sepultada, lo que menos pensaban era inventar algo así como esto. Entonces, ¿qué es la resurrección? Y vamos a ver lo que Pablo continúa diciendo. Pero hay algo importante que tenemos que entender: que la resurrección no se puede comprobar científicamente. Eso tiene que quedar claro, porque hay personas que dicen: bueno, es que no está comprobado científicamente que Jesús resucitó. Es cierto, no se puede comprobar científicamente, porque para comprobar algo científicamente tiene que hacerse en un laboratorio. Pero hay algo en lo que sí se puede comprobar, que es el testimonio histórico legal. Por ejemplo, Nubia nos puede explicar mejor esto. Ella lo puede explicar mejor esto que yo. ¿Y qué es esto? ¿Cómo sabemos que existe un Benito Juárez, un Miguel Hidalgo? Por el testimonio legal de las personas que lo vieron.
¿Cómo usted puede comprobarle a su familia que no vino a la iglesia? Oye, ¿dónde estuviste el domingo? Fui a la iglesia. No, no te creo. No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estuviste el domingo? Fui a la iglesia. Pregúntale a fulanito, pregúntale a manganita, pregúntale, y ellos te van a decir dónde estuve. Y les preguntas y sí, yo lo vi en la iglesia. Entonces, a través del testimonio, la gente puede comprobar que tú estuviste en la iglesia. Algo así es la resurrección. Y es una evidencia legal. El hecho de que los testigos hayan visto, y eso ha sido, vamos a ver de qué manera este testimonio legal nos comprueba a ti, a mí, que la resurrección de Jesucristo es una realidad. ¿Están listos? ¿Están listos? Pues mira, vamos a continuar leyendo el pasaje de 1 Corintios 15. Y mira, Pablo continúa escribiendo estas líneas y continúa diciendo: Jesús fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Y tú y yo ya vimos las semanas pasadas, que la Biblia es un documento real, es un documento legal, histórico, y comprobamos que es la palabra de Dios. Y esto que Pablo está diciendo, dice: Jesús fue muerto y resucitado el tercer día. Alguien ya lo había dicho, llamado Oseas. Hay muchos profetas, Isaías, los Salmos, hay muchos escritores que habían escrito esto, pero me tomaría mucho tiempo. Te recomiendo leerlos en casa, pero solamente te voy a leer uno. Y mira lo que dice uno de ellos. Nota la precisión. Te estoy hablando que alguien escribió esto sin saber y sin conocer a Jesús, sin saber a Jesús, sin conocer lo que venía adelante. Cientos de años atrás, esta persona, profeta Oseas, escribe esto: después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. ¡Wow! ¡Wow! Oiga. Y no solo eso, sino que el mismo Señor Jesús, uno de los testigos que estuvo con el Señor, uno de los discípulos de Jesús, da testimonio de esto y escribe y deja escrito este testimonio del Señor. Escuchen, les dijo, está hablando Jesús: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, está hablando acerca de sí mismo, será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Amén. Así que si se fija, Jesús mismo está diciéndole, y si tú lees los evangelios, te recomiendo que leas los evangelios. Antes de que termine el año, te recomiendo que leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Te lo recomiendo porque tú te vas a dar cuenta que en repetidas ocasiones Jesús repite esto. Dice esto: hey, voy a ir a Jerusalén y seré traicionado por los religiosos, y Roma se burlará de mí y me matarán, pero resucitaré al tercer día. Resucitaré. O sea, Jesús mismo estaba diciendo cómo iba a padecer, cómo iba a morir, pero también daba la garantía que él iba a resucitar. Wow. O sea, te fijas como cientos de años alguien lo dijo, Jesús lo repite y se cumple. Jesús muere en una cruz, Jesús es sepultado en una tumba, y en la madrugada, eran las 5 de la mañana, todavía no salía el sol, cuando María Magdalena y la otra María y Marta van a la tumba y van pensando en el camino: ¿cómo vamos a mover la piedra para ungir el cuerpo del Señor? ¿Cómo nos vamos a meter adentro de la tumba? La tumba antes era como una cueva y ponían
roca, pero aparte de eso estaba haciendo, los religiosos le habían dicho a César: hey, pon guardia, porque ellos habían dicho, él había dicho que iba a resucitar, no vaya a ser que se roben el cuerpo sus seguidores. Y sus seguidores estaban adentro, encerrados en sus cuartos, adentro, abajo de la cámara, todos temerosos: en cualquier momento vienen por mí. Pero los religiosos no se querían arriesgar, así que le piden a César que pongan guardia. Así es que ahí están los soldados romanos haciendo guardia, y ahí van las mujeres. Pero allí, cuando llegan las mujeres, miran que ya no está la piedra y que el acceso a la tumba está directo y que no hay guardias. No hay guardias cuidando la tumba. Y cuando ellas llegan y se acercan y se asoman, escuchan la voz de alguien que les dice: ¿a quién buscan entre los muertos? Al que vive. El que ustedes buscan está vivo por los siglos de los siglos, y ese es Jesucristo. Y las mujeres salen corriendo, van corriendo, y en el camino se encuentran con Pedro. Pablo lo dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Y entonces vemos que Pedro, cuando se encuentra a María, le dice: María, se llevaron el cuerpo del Señor. Se llevaron el cuerpo del Señor, pero estaban ahí unas personas vestidas de blanco y dijeron que el Señor nos esperaba, que los esperaba donde Él les dijo. Pero Pedro, incrédulo, ahí va a la tumba. Ahí va a la tumba. Y como Juan estaba más ligerito, pasó, lo arrebasó Juan, y llegó Juan y se asomó y vio poquito, pero no entró. Y mire lo que pasa. Entonces llegó Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Primero los había notado Juan, pero Juan no entró. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Mire estas 3 palabras: entró, también entró, vio y creyó. O sea, como que en ese momento dijo: de verdad el Señor resucitó. O sea, note esto, que Juan y Pedro todavía no se la creían. Los discípulos, los apóstoles, todavía no se la creían, y ellos estaban asombrados. Pero entraron a la tumba, vieron y creyeron. Y entonces, ese mismo domingo, recuerde que es en la mañana, 5:30, 6, quizás 7. Ese mismo domingo en la mañana, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas abiertas. Estaban en una casa con las puertas abiertas. ¿Cómo dice? ¿Cómo estaban con las puertas qué? Bien cerradas. Oigan, estaban bien encerrados. Ponle candado, ponle el pasador, ponle esto, como la canción, ponle con 3 candados, órale, ¿no? Ahí ponle los candados, pónselos ahí, con las puertas bien cerradas, porque estaban armando una revuelta. Estaban armando cómo iban a defenderse. Estaban haciendo eso, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Porque tenían miedo de los líderes judíos. O sea, vemos a un grupo de discípulos que están llenos de miedo, llenos de pavor. Están sentados ahí, están ahí. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y si nos dicen esto, ¿qué vamos a hacer? No, yo no me quiero morir. No, espérame. No quiero que me torturen. No, el Señor. Pero si le creímos que Él era el Mesías, ¿por qué murió? No estaban entendiendo nada. De pronto estaban ellos hablando. No escucharon la puerta que se abrió, no escucharon una ventana que se, no escucharon nada, más que lo único que escucharon fue a alguien hablar diciendo: Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con todos ustedes.
la paz a ustedes. Y voltean, ay, ay, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y empiezan a sudar, ay, 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 y empiezan todos a hacerse para atrás. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ven al Señor Jesús. Y les dice, mientras hablaba, mientras le dijo, hey, la paz a ustedes, mientras hablaba, les mostró, nota esto, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Fue en ese momento cuando uno de, quizá fue en uno, creo que fue después cuando Tomás le dijo, no, pues yo no creo hasta que meta mi dedo en su mano y mi dedo en su llaga de sus manos y mi mano en su costado. Creo que fue después, porque le dijeron, vimos el Señor, estuvo aquí con nosotros. Pero a ellos sí les mostró las manos, le dice, hey, la paz a ustedes, hey, no tengan miedo, miren, soy yo. Y les muestra sus manos. Se levanta la camisola, la túnica, o abre la túnica y les muestra el costado y les dice, hey, mírenme, soy yo. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. De veras, si es el Señor, pero ¿cómo está el asunto? Si duró 3 días muerto, ¿cómo es que resucitó? Fíjese, ¿cómo es que resucitó? Y ahí están ellos atemorizados, pero llenos de alegría porque vieron al Señor. Ahora regresemos a lo que dice Pablo, porque Pablo dice, ok, lo vieron Pedro. Recuerde quién era Pedro, ya le dije quién era Pedro y en qué condiciones estaba. Lo vio Juan, lo vieron María Magdalena, ya después lo vieron los 12. Pero mire lo que continúa diciendo Pablo, y esto es importante. Más tarde lo vieron más de 500 personas de sus seguidores a la vez. O sea, el mismo día, a la misma hora, Jesús se les presenta a más de 500 personas y todos lo vieron, la mayoría de los cuales en ese tiempo, mientras Pablo está escribiendo, todavía viven, aunque algunos ya habían muerto. Oiga, ¿sería posible que más de 500 personas hayan visto una ilusión? ¿Sería posible que más de 500 personas se hayan imaginado algo? Que más de 500 personas lo hayan tocado, lo hayan visto, lo hayan escuchado hablar, lo hayan visto con sus ojos y que hayan visto sus heridas y que lo hayan tocado más de 500 personas. Y es por eso que Lucas, que es uno de los investigadores de esto, que él está viendo que el cristianismo está creciendo y él es creyente también, pero quiere investigar los hechos y quiere dejarlos escritos, escribe. Pero todos los que estaban ahí después de la muerte y la resurrección quedaron asustados y temerosos. O sea, después de la resurrección de Jesús estaban asustados y temerosos. Pensaban que veían a un fantasma. Vieron al Señor en medio de la casa y les dice, hey, miren, soy yo, miren mis manos, miren mi costado, tóquenme, soy yo. Pero ellos, fíjese, a pesar de que lo están viendo, los mismos discípulos creen, Lucas está escribiendo, creen que es un fantasma. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? El Señor les está hablando y ellos lo están escuchando y les está diciendo, ¿por qué su corazón tiene muchas dudas? ¿Por qué están asustados? Y aquí viene lo importante, y esto es importante. Miren mis manos. O sea, como que el Señor se las pone así enfrente, ¿no? Miren mis manos, miren mis pies. Que el Señor les pone los pies y miran los pies, el orificio ahí, la cicatriz o quizá la herida todavía. Eran 3 días, yo no sé en cuánto tiempo cicatrice usted. A lo mejor estaba la herida entre medio cicatrizada y medio herida. Eran unos clavos, hermano, por favor. Eran unos clavos traspasados de extremo a extremo. O sea, eran unos orificios allí. Miren mis pies. Pueden ver, fíjese, pueden ver, note esto.
miren, ver que de veras soy yo. Tóquenme. Tóquenme y asegúrense. O sea, piensa bien esto. Un grupo de hombres y de mujeres llenos, personas comunes, llenos de miedo, llenos de temor, llenos de dudas, preocupados porque a lo mejor los iban a ir por ellos, los iban a apresar, los iban a torturar, los iban a crucificar también. Ellos tenían toda su confianza y su esperanza en Jesús. Lo ven muerto y ahora lo tienen frente a sí y le dice: tócame. Tócame y asegúrate que de verdad soy yo, que no soy un fantasma, porque los fantasmas no tienen cuerpo. Como ven y como ya tocaste, que yo tengo. O sea, ellos vieron al Señor y lo tocaron, y mientras hablaba les mostró sus manos y sus pies. Y de pronto todos empiezan a murmurar: no, ¿cómo es posible? De veras resucitó. De verdad esto está pasando. ¿Será un sueño? No, pero somos muchos. No puede ser posible que todos tengamos un solo sueño. No, pero yo ya lo toqué y si es cierto, es real. Pues veo sus heridas, las vi cerca sus manos, de mis manos. Es real, lo toqué, lo estoy viendo, lo estoy escuchando. Esto no puede ser un fantasma. Y aún así ellos seguían sin creer. O sea, lo habían visto, lo habían escuchado, lo habían tocado, pero aún así seguían llenos, seguían sin creer, pero aún así estaban llenos de asombro, estaban llenos de alegría. Entonces les preguntó: ¿tienen algo para comer? Oiga, ¿cuándo se ha visto que un fantasma coma? ¿Verdad? ¿Tienen algo para comer aquí? Y le dan algo de comer y lo están viendo comer. Lo están viendo echarse el alimento y lo han tocado, lo han mirado, lo han escuchado y ahora lo están viendo comer. Así que y Pablo continúa diciéndonos, regresemos a Corintios. Pablo continúa diciendo: luego lo vio Santiago, el hermano de Juan. Lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Oiga, yo le pregunto a usted: ¿estaría dispuesto a morir por una mentira? ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Mire lo que pasó con Santiago. Por ese tiempo el rey Herodes, en ese tiempo que Jesús había resucitado y más adelante Jesús ascendió y la iglesia está predicando, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. ¿Sabe por qué lo mataron? Porque Santiago estaba predicando que Jesús había resucitado y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que a través de Él hay perdón y salvación. ¿Hasta dónde podemos llegar con una mentira? Yo le aseguro que por mucho que quieras ganar, llegará un punto en el que ya tu cuerpo va a ser tan quebrado que dices la verdad. Pero Santiago permaneció hasta el final y dijo: ¿saben qué? Es que realmente no puedo echar mentiras. Realmente Jesús resucitó. Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué y le di de comer frente a mis ojos. Lo vi, lo toqué, lo escuché, lo vi comer. Es una realidad. Jesús resucitó y Él es el Rey de Reyes, y a través de Él hay salvación y perdón de pecados. No solamente eso, Pedro fue crucificado de cabeza. Pedro lo iban a crucificar y antes de crucificarlo alcanzó a gritar y dijo: por favor, no soy digno de morir como mi Señor.
Y como Roma era tan cruel y les gustaba ver sufrir a la gente, lo crucificaron de cabeza. No solamente eso, el mismo Pablo murió apedreado. Unos murieron decapitados, otros torturados. Juan fue echado en una olla de aceite hirviendo y todo enllagado lo aventaron en una isla, y allí moribundo, ahí todo enllagado, Juan sobrevivió para después contarnos muchos de este testimonio que estamos viendo. Continúa Pablo diciendo, y viene aquí algo fuerte: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía. Mire, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el archienemigo de la iglesia cristiana, el que no creía en Cristo, el que odiaba a los cristianos, los perseguía y los atacaba. Dice, también lo vi yo. Y eso fue lo que lo convenció, que lo vio, lo escuchó, y Pablo tuvo que repensar todo lo que creía y entender que todo lo que él creía, toda su ley, todo el conocimiento que tenía apuntaba a una persona llamada Jesucristo. Y cuando él descubre eso, y cuando él ve a Jesús, al Jesús resucitado, él empieza a hablar y predicar acerca de la resurrección. Mire, aquí está el hecho. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote para pedirle cartas, y ahí va, y va caminando y va con su espada, va con las cartas para matar a la iglesia. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderosa haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. El Señor mismo llama a este archienemigo para convertirlo en el mayor defensor de la fe cristiana, que es la resurrección de Jesús. Así que la resurrección de Jesucristo es real y nos da esperanza. La resurrección de Jesucristo es real y nos da esperanza. Somos la única religión que predicamos, que hablamos, que cantamos, que nuestra fe está basada en un hecho real, histórico, que es la resurrección de Jesús. Y que a través de la resurrección de Jesús hay vida eterna, hay salvación y hay esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Pablo continúa diciendo: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Hay muchas religiones hoy en el mundo que solo están para esta vida, que el hombre las ha inventado para el vivir aquí. Y Pablo dice: si nuestra religión solamente fuera para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Wow. Mira lo que dice Pablo: si nuestra religión fuera para vivir nada más en esta tierra, en esta vida, no tiene caso seguir en esta religión.
No tiene caso seguir en una religión que solamente te enseña cómo vivir en esta vida. Seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero mira, continúa diciendo Pablo: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un solo hombre llamado Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, y ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Y es por eso que nuestra religión es bien diferente a las demás, porque la resurrección de Jesús nos da la garantía y la esperanza que cuando morimos resucitaremos a una vida con Dios. ¿Recuerdas Génesis 1? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú lees Génesis 1, te vas a dar cuenta que Dios creó los cielos. No dice el cielo, dice los cielos. Porque hay un cielo, el cielo que nosotros vemos. Tenemos el cielo donde están las estrellas y el universo. Las estrellas, el sol, la luna, los planetas. Y tenemos otro cielo donde habita Dios, y donde los que mueren en Cristo resucitarán para vida eterna, una vida mejor. Es por eso que los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos a dónde vamos. Amén. Amén. Así que con toda confianza podemos decir que esta es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos. La prueba que tenemos de la resurrección de Jesús es el testimonio de personas reales y valientes, que a pesar de que estaba en peligro su vida y a pesar de que muchos murieron por esto, hablaron de la verdad. Cristo resucitó. Jesús resucitó. Han dado testimonio de esta verdad. Cristo resucitó. Pero hay otra prueba que tenemos: que Jesús ha resucitado. Es una tumba vacía donde no está el cuerpo del Señor. Así que podemos decir confiadamente: creo en la resurrección de Jesucristo. ¿Puedes decirlo conmigo? Creo en la resurrección de Jesucristo. ¿Quieres inclinar tu rostro ahí donde estás? Inclina tu rostro ahí donde estás y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque moriste por mí en la cruz. Pero gracias también porque resucitaste. Gracias también porque no te quedaste en esa tumba. Gracias también porque tú vives. Yo viviré mañana. Porque tú vives hoy, yo viviré mañana. Gracias, Señor, porque venciste a la muerte. Gracias, Jesús, porque venciste a la muerte y hoy nosotros vivimos. Gracias. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. ¿Quieres glorificar a Dios, iglesia? ¿Quieres glorificar a Dios? Dale gracias a Dios y dale alabanza a Dios por su resurrección. Él es real, Él está vivo. Tú crees en un Dios vivo, tú crees en un Dios real, tú no crees en una religión, tú crees en una persona con la cual te puedes relacionar, con la cual puedes tener una relación, creador, creación, Dios, Hijo, y donde tú te puedes acercar y decirle: gracias, Padre, gracias, mi Señor. Tú no crees en algo vano, tú no crees en algo vacío, tu creencia no está fundada en algo volátil, tu fe y tu creencia está fundada en algo real. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque por tu resurrección tenemos vida. Gracias porque por tu resurrección tenemos salvación. Gracias porque por tu resurrección tenemos sanidad. Gracias porque por tu resurrección tenemos libertad. Gracias porque por tu resurrección tenemos tu perdón. Gracias porque por tu resurrección tenemos vida y vida en abundancia. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Gracias, Dios.